Bueno, continuando con nuestro libro, estamos en el club de lectura con nuestro libro de El Premio Nobel de Irving Wallace. Continuamos. Para su entrevista con la joven norteamericana Miss Sue Willey, Nicolas Darany había escogido un selecto restaurante cuya antigüedad se remontaba a varios siglos, el Bachi Wapen, que estaba en Hartors Gatan, no muy lejos de su residencia de la Ciudad Vieja. Darany tenía por norma no invitar nunca a almorzar a sus informantes, y mucho menos en restaurantes lujosos. Bastaba con pagarles sus informaciones en efectivo. Gotlin, aunque la víspera se mostró ceñudo y monosilábico, lindando casi con la grosería, había charlado con frecuencia por los codos, a cambio de una noche de vino. A discreción. Mateus, el corresponsal inglés, que vestía trajes raídos, y la señorita Borgman, la secretaria de Jamaralum, que cobraba un sueldo mísero, estaban siempre a su disposición, como lo estuvieron la noche anterior para facilitarles valiosas informaciones, y siempre se conformaban con las coronas que él les ofrecía. Pero Miss Willey era una desconocida, de extraordinario interés, si había de creer a Krantz, y en su calidad de periodista norteamericana cobraba sueldos fabulosos, y eso quiere decir que había que tratarla con considerable tacto y delicadeza. Bachi Wapen era un lugar que rebasaba con mucho el modesto presupuesto de Darany, pero como sabía que no podía sobornar a una opulenta norteamericana con sus reducidas propinas, sino que debía conquistarla con otro cebo, un restaurante de lujo le parecía un comienzo adecuado. Darany tenía mucha fe en la seducción que ejercía un ambiente lujoso. En primer lugar, le prestaría un aire de hombre acaudalado y próspero. Además, ponía a sus informantes a su merced, de un modo sutil, y los buenos caldos, junto con la buena mesa, eran factores que con frecuencia desarmaban a los más precavidos. Había que decir algo más a favor del lugar elegido y de su hechizo. En Bachi Wapen, restaurante excavado en la roca, con sus extraordinarias terrazas comedor, semejantes a farallones escalonados, con su exquisito servicio de smorgasbords y la linda joven sentada al piano, quedaba ennoblecido lo que hubiera podido parecer chillón y estrafalario. En un ambiente como aquel, las más odiosas calumnias y murmuraciones adquirían tal elevación que se convertían en una especie de búsqueda de la verdad. Sentado ante su mesa, aspirando la fragancia que despedía su propia agua de colonia, Darany acariciaba su martini seco, escuchando los acordes del piano y preguntándose si Miss Willey resultaría una provechosa fuente de información. Si así fuese, y Mateus le entregase lo que le había prometido, los pocos cabos que quedaban por atar apenas tenían importancia, y solo servirían para redondear aquel informe perfecto. Si Miss Willey le prestaba su ayuda, sorprendería a Krantz, presentándole un informe completo sobre cada laureado, muchas horas antes de la fecha límite fijada, del día siguiente por la noche, y a cambio de esto
obtendría una prima sobre sus horarios estipulados, y probablemente la prima sería muy crecida. Cuando estaba solo, Darani no podía evitar pensar en aquello y hacer cábalas y conjeturas acerca de la cifra. Vio que el propietario del local indicaba su mesa a una señorita sorprendentemente joven, con cara de perro de caza y enfundada en un grueso y costoso capote militar. Darani apartó la silla para liberar su panza y se puso en pie. «Soy Sue Willey, de Consolidate», dijo ella, tendiendo la mano. Darani dio un taconazo, inclinó la cabeza. «Nicolás Darani», dijo, a la manera sueca, inclinándose con rapidez para besar la mano. Cuando estuvieron sentados, Darani le preguntó si quería beber algo. «No bebo», repuso Sowiley, «pero tengo hambre como de 10 lobos. ¿Cuál es la especialidad de la casa?» «Ya he examinado el menú. Todo lo que sirven en Bachihuapen es delicioso». «¿Qué significa Bachihuapen?» «Los brazos de Baco», contestó Darani. «Cada vez ponen nombres más estúpidos. Muy bien. ¿Qué me aconseja usted?» «En Suecia, para almorzar, lo más adecuado es pedir Kotbular». «¿Qué demonios es eso?» El talante agresivo de la joven desconcertaba a Darani, pero consiguió conservar su aplomo. «Unas extraordinarias albóndigas con zanahorias y una salsa espesa». «De acuerdo», dijo Sugiley. «Estoy muy ocupada, así que si no le importa que nos sirvan inmediatamente y vayamos al grano». «Desde luego, como usted guste», repuso el estupefacto Darani. Hizo chasquear los dedos y cuando vino la camarera le pidió lo que habían escogido, añadiendo, muy a pesar suyo, que tenía prisa. «¿Qué clase de acento tiene usted?», le preguntó Sue Willey. «¿Rumano, búlgaro, húngaro?» Darani se quedó momentáneamente desconcertado, porque presumía no tener acento extranjero. «Húngaro», musitó. «Ah, húngaro», exclamó ella, mientras rebuscaba en su bolso, sacaba la polvera, se miraba un momento en ella y después la cerraba. Cuando se tiene a un húngaro por amigo, ya no hace falta buscarse un enemigo. Como dice Miss Willey, no se ofenda. Es un dicho americano. ¿No sabe que hay centenares de chistes y de frases sobre los húngaros? ¿Qué tal resulta eso de ser húngaro? No sé. Yo siempre me he considerado un ciudadano del mundo. Así, y entonces, ¿qué has escondido aquí en Suecia? No conozco sitio más aburrido que este. Oh, creo que exagera usted un poco, Miss Willey. Uno se acostumbra a la tranquilidad y al cabo de cierto tiempo se llega a apreciarla y a gozar de ella. Ya tendrá bastante tranquilidad cuando se muera, desde luego, pero para un historiador como yo, también es valioso disfrutar de ella en vida. Aquella misma mañana decidió representar aquel papel, al pensar en Andrew Clyde. «Yo necesito la soledad». «Pues quédese usted con ella». Su mano tropezó casualmente con el salero, derribándolo, y ella se apresuró a tomar entre sus dedos una pizca de sal para tirarla por encima del hombro izquierdo. «La verdad es, Mr. Darry, que no sé exactamente por qué estoy aquí. Usted solo me dijo por teléfono que se había enterado de que escribía unos artículos sobre el premio Nobel». «Sí, me lo dijo un corresponsal de Londres, y que usted podría facilitarme informes útiles a cambio de un pequeño favor». «¿De qué favor se trata?» «Antes de que hablemos de ello», dijo Darani con voz melosa, «debemos conocernos al menos un poco y saber de qué forma podemos ayudarnos mutuamente. Como ya le he dicho, soy historiador. Tengo un contrato con un editor inglés para escribir una obra muy completa sobre el premio Nobel y las personas que lo han obtenido desde 1901. No obstante,
Con gran contrariedad por mi parte, el editor ha insistido en que la parte histórica sea lo más escueta posible y que concentre el mayor paso de la obra en los laureados más recientes. Por desgracia, no soy erudito y no periodista, y me resulta difícil procurar informaciones completas sobre los ganadores actuales. Su Willey parpadeó de un modo seguido, y aquí es donde yo entro en escena. Me dijeron que usted está muy informada de la vida y milagros de los ganadores actuales. Me da más de lo que usted se figura. Estoy cargada con bala. ¿Y usted qué podrá hacerme a cambio? He consagrado 2 años enteros a mis investigaciones, Miss Willey. Poseo una cantidad ingente de datos sobre los anteriores laureados. Datos como los que yo puedo facilitarle, Mr. Darany. Eso depende. Como son exactamente los datos que usted posee, con un párrafo le bastará. ¿Quiere saber el sumario del primero de mis artículos que se publicará la próxima semana? Pues agárrese. Cerró fuertemente los ojos y se puso a recitar. Primera parte. La verdad sobre el mito Nobel, por Sue Willey, enviada especial de CN en Estocolmo. Primer párrafo. Aquel viejo tábano llamado Jorge Bernard Shaw dijo una vez: puedo perdonar a Alfredo Nobel que hubiese inventado la dinamita, pero solo un diablo en forma humana podría haber inventado el premio Nobel. Lo mismo digo desde la capital de Suecia, donde se haya instalado el mayor circo del mundo, que es al mismo tiempo el más peligroso e indiscreto. Punto y aparte, he estado donde muy pocos hombres o mujeres han conseguido llegar, o sea, entre los bastidores del último premio Nobel, y durante meses he desenterrado los premios anteriores, y me propongo demostrar que estas dignas y solemnes ceremonias de concesión de los premios son y siempre han sido un explosivo, tan mortífero, funesto y peligroso para los que las organizan, como para sus beneficiarios, así como para el mundo entero, como lo fue el invento de la dinamita, hecho por el creador de tales premios. Punto de admiración. Abre los ojos. ¿Qué le parece? Lo menos que puede decirse es que resulta estimulante. Y que usted lo diga. Causó la sensación. Esta será la tónica que tendrán mis artículos. No me interesan datos de archivo, únicamente útiles para los eruditos. Me interesa el escándalo, la porquería. Puede verme usted. Incluso Darany, que se había visto obligado a celebrar muchas entrevistas desagradables en el ejercicio de su profesión, se sintió repelido por aquella joven, pero comprendió al instante que ella tenía lo que él deseaba facilitar a Krantz. El negocio, ante todo, tuvo que recordarse. Efectivamente, creo que tengo muchos datos que serían muy valiosos para usted, Miss Willey. Muy bien, parece que llegaremos a un acuerdo, pero primero enséñeme sus credenciales. Y si resultase que es usted un agente de la Asociación Press, mis credenciales, ¿cómo sabré que está preparando un libro? Sí, desde luego, y no se lo censuro. Del bolsillo interior de su chaqueta, Darany sacó un contrato azul doblado que había preparado cuidadosamente para esta ocasión. Lo tendió a Sue Willey. En previsión de que usted me lo pidiese, lo he traído. Confío en que no divulgará los detalles, económicos, a personas extrañas. ¿Quién cree que soy? Examinó la primera página del contrato, luego lo hojeó rápidamente y por último miró la última página del documento. Devolviéndosele, exclamó: Cocher, ¿quiere ver mi carnet de periodista? Puro, limpio, según la ley judaica, nota el traductor. No hace falta, Miss Willey. Ya me han informado de su gran reputación. Muy bien, Mr. Darany, ¿qué hacemos ahora? Vamos a intercambiar información. Usted me da una noticia
y yo correspondo con otro dato o noticia. Zhuge Liang parpadeó. No tan deprisa, amigo. Pasemos un tráiler. ¿Un tráiler? No lo entiendo. Perdón, quiero decir, algunas muestras. Deme usted un par de golosinas para que yo sepa que lo que tiene vale la pena. Yo haré lo mismo. Si ambos nos damos por satisfechos, podemos continuar. Lo ha traído todo lo que sabe. Darani asintió. Lo tengo todo en la cabeza, Miss Goulet. Puede comprobar lo que guste. Bravo. Yo tengo mis notas a buen recaudo en el hotel. Si lo que dice me satisface, terminaremos de comer pronto y usted me acompañará. Podemos intercambiar las noticias y la información en el hotel. ¿De acuerdo? Me parece perfecto. Empecemos pues. Usted primero. Darani se sentía cohibido. No sé exactamente lo que usted sea. Hay tantas cosas, ¿sabe? Lo primero que le salga de la manga, dijo Zhuge Liang, pero que sea algo sustancioso. Sobre todo me interesan los hechos. Él se había preparado cuidadosamente, revisando copias que guardaba de antiguas investigaciones y anotando chismes e informaciones confidenciales que había reunido desde que llegó a Suecia. Estaba seguro de que poseía un formidable arsenal de datos, pero de pronto perdió parte de su confianza y no supo si conseguiría complacerla. Franz Emil Chilampa. ¿Franz Emil qué? Chilampa, repitió él con voz débil. El autor finlandés, cuando supo que había ganado el Premio Nobel de Literatura en 1939, propuso inmediatamente a su secretaria que se casara con él, y después agarró una borrachera que le duró 14 días seguidos. Zhuge Liang dijo desdeñosamente: «Eso es todo». De momento, Darani perdió su compostura, pues yo lo encuentro divertido. Si le hubiese ocurrido a Red Lewis o a Pearl Books, desde luego, pero ¿a quién le importa un pepino, Franz Emil, lo que sea? Herido en su amor propio, Darani trató de reivindicar a Chilampa. Pero esto no es todo, Miss Goulet. La Academia Sueca era parcial a favor de Chilampa, porque este escritor había intentado hacer del sueco el idioma oficial de Finlandia. Además, cuando se celebraron las votaciones en 1939, Rusia acababa de invadir Finlandia y al premiar a un finlandés, el jurado desafió al comunismo. Zhuge Liang hizo un gesto de negación con la cabeza. Presa de una callada desesperación, él continuó. Además, Chinapá era amigo de Sibelius, aunque no creo que esto sea importante. De todos modos, era un viudo con 7 hijos, que estaba en la miseria, y cuando se enteró de que había obtenido el premio, envió a sus 7 hijos para que corrieran por todo Helsinki y gritasen: «Papá es rico». «Termine el primer asalto», dijo Zhuge Liang ceñuda. «No comprendo». «Quiero decir que ha terminado el primer asalto y que yo lo he ganado por puntos. Mr. Darani, tengo que decirle algo. A nadie, pero que se dice absoluta a nadie, de los que viven en Kansas City, Denver o Seattle, le importa un rábano lo que le sucedió o le dejó de suceder a Chilampa. Si esto es todo lo que tiene que ofrecerme, estamos aviados. ¿Tiene algo más que decir? Vamos, desembuche». Sir Venkata Raman obtuvo el premio de física en 1930. Nunca oí hablar de él. El rayo Raman, Miss Goulet, lo descubrió él. Procedía de la Universidad de Calcuta. Se tocaba con un turbante y originó el momento más embarazoso de toda la historia del premio Nobel, cuando pronunció su discurso después de la ceremonia. Contestó a un brindis en su honor, fulminando con la mirada al embajador de Inglaterra y diciendo: «No acepto este brindis para mí, sino en nombre de mi país y de mis grandes colegas que actualmente están en la cárcel». Zhuge Liang miró a un lado con irritación. «¿Dónde están esas albóndigas? ¿Han ido a buscarlas al huerto?»
Ramán, prosiguió Daraní, puede guardárselo. Ha perdido también el segundo asalto. Le concedo otro. Daraní, batiéndose desoladamente en retirada, rebuscó afanosamente en su memoria, examinando los grandes nombres que ahí estaban alineados, hasta que encontró uno y lo sacó de entre los restantes. Andrew Cray y Lily Heathcliff. Él era el único que por pura casualidad conocía sus secretas relaciones. ¿Qué pasaría si entonces la revelaba? A Miss Guley se le haría la boca agua, esperando que se lo contase hasta el último detalle. Esto le haría el triunfo, pero comprendió que aquella revelación lo convertiría en un amigo falso y traidor, y él respetaba la amistad por encima de todo. Además, Cray le había sido enormemente simpático y se consideraba el protector de Lee, casi una especie de padre adoptivo de la muchacha. Ni Guley ni Cray valían para él lo que valía Lee. Avergonzado de que semejante idea le hubiese venido a la mente y notando la impaciencia de la norteamericana, se apresuró a localizar a otro autor de la misma nacionalidad y lo entregó en manos del verdugo. Esta vez tenía que ser todo o nada. Los norteamericanos, dijo, y se cayó vacilante. Guley prestó inmediatamente atención. Los norteamericanos, ¿qué tiene que decir de ellos? No siempre fueron vistos con buenos ojos en la Academia Sueca. En ella encontró una fuerte oposición Sinclair Lewis, el primer autor norteamericano que, eso ya me lo contó Gunnar Klein, pero le contó también que Alfredo Harcourt, el editor neoyorquino de Sinclair Lewis, patrocinó mucho tiempo a Lewis secretamente para que ganase el premio. Quiere decir que Harcourt intrigó a su favor. ¿De qué manera? No lo sé. Solo es algo que oí decir. No puede mostrarlo. No importa, repuso Guley. Esto me gusta. Esos son los datos que yo quiero. En aquel instante, Daraní comprendió lo que ella deseaba de él. No datos atrevidos, de interés humano, atisbos sobre las almas de los grandes hombres, sino las estúpidas anécdotas que constituyen el comadreo moderno. Inmediatamente construyó su precaria conquista. Luego está el escritor que tiene un nombre parecido, sí, Upton Sinclair. En 1932, su candidatura para el premio Nobel fue presentada por 770 personalidades. No lo sabía. Oh, sí. Entre ellas se contaban figuras de la talla de Alberto Einstein, Bertrand Russell y Harold Lasky, pero fue derrotado por John Galsworthy y Somerset Maugham. Vio una vez su candidatura presentada para el Premio Nobel de Literatura, pero no fue elegido porque la mayoría del jurado opinó que se trataba de un autor demasiado popular. Guley palmoteó. Estupendo. Le concedo este asalto, Mr. Daraní. ¿Y no tiene más noticias como esas? Daraní sintió que la tensión desaparecía de sus hombros. Muchísimas más, Miss Guley. Muy bien, trato hecho. Daraní recuperó su confianza. Aún no, Miss Guley. El trato tiene que hacerse a satisfacción de ambas partes. Yo aún no sé lo que tiene usted para ofrecerme. Su súbita osadía sorprendió no solo al propio Daraní, sino también a Guley. No se preocupe por noticias que yo pueda facilitarle. Ya le he dicho que estoy cargada con bala. Cuando vayamos a mi hotel, tiene que anticiparme algo ahora, le interrumpió Daraní, cada vez más satisfecho de sí mismo. Yo también quiero lo que usted llama un tráiler, una muestra. Muy bien, dijo ella magnánima. Me parece justo. Vamos a ver. El húngaro recordó los nombres que Kranz le había indicado especialmente. ¿Qué sabe del doctor John Garrett?, preguntó. Garrett, dijo Guley asintiendo. Este es blanco seguro. El doctor Carlo Farelli y él se detesta.
Todo eso lo sé perfectamente, Miss Willey. ¿Lo sabe? La joven enarcó las cejas, experimentando un subido respeto por su compañero de mesa. Desde luego, tuvieron un altercado durante el banquete real y otro en una ocasión semejante. Le complacía poder replicar así a su Willey y dio las gracias interiormente a la secretaria de Jamaralum. Bien, pues sabe usted que Garrett se halla en manos de un psiquiatra de Los Ángeles. No, eso no lo sabía. Es muy interesante. Me agradecería saber más detalles. Su Willey miró a su alrededor. Aquí no, pero pronto lo sabrá. Se da por satisfecho. ¿Y qué puede decirme del profesor Max Stradman? No puedo decirle gran cosa. ¿Sabe dónde estuvo durante la guerra? Sí, lo sé. Mm. ¿Y de su estancia en Estocolmo? ¿Qué sabe? Nada. Pues bien, dijo Su Willey. En primer lugar, sufre del corazón y fue a visitar a un especialista cardíaco del Hospital del Sur. Además, almorzó el otro día en el Ritchie con un jefazo de la Alemania comunista. Aún no sé quién es, pero se trata de uno que acaba de llegar del Berlín Oriental. Tarani notó que le latían las venas en las sienes. Aquello era magnífico, verdaderamente magnífico. Se preguntó, ¿sería esto facilitar armas a Kranz o quitárselas? Luego se acordó del papel que estaba representando. Sí, sí, muy interesante, Miss Willey, aunque desde luego no exactamente la clase de material propio para complacer a un sesudo historiador. Los historiadores preferimos cosas de un carácter más permanente, aunque nunca se sabe. Creo que será usted una útil colaboradora. Desde luego, la mencionaré en mi libro y le daré las gracias por su ayuda. Valdrá más que no me cite en su libro, dijo Su Willey, mirando a la camarera, que se le acercaba con la bandeja. Detrás de ella acababa de sentarse la famosa estrella Martha Lorber, acompañada por una mujer de aspecto severo y aire de ama de llaves, a la que ella identificó pronto como la cuñada de Cray, el escritor. La comida, dijo el húngaro, ya era hora. Aquí ya empieza a haber demasiada gente. Démonos prisa y vayámonos al hotel. Tenemos trabajo para toda la noche. Emily Stradman tarareaba quedamente mientras subía en el ascensor al tercer piso del gran hotel. Aunque había desterrado de su vida desde hacía mucho tiempo todo cuanto olía hacia alemán, la cancioncilla que entonces tarareaba, un recuerdo medio olvidado de su infancia, era Du leist mir Gänse, Du leist mir ins Sinn. Eran las 4:10 y Emily se hallaba tranquila, sosegada y contenta. El banquete ofrecido por varios miembros del Comité Nobel de Física y sus distinguidas esposas en los espaciosos salones del Rimbague resultó más agradable de lo que ella esperaba. Las señoras hablaron con tal adoración de sus maridos, de sus hijos y de sus hogares, que el deseo que sentía Emily de ver de nuevo a Andrew Craig se avivó. Luego pensó que se haría con él y estarían juntos varias horas. Resultaba consolador de una manera que ella siempre había soñado, pero que nunca había conocido, que alguien velase por ella, la colmase de atenciones e incluso la protegiese. Alguien en cuya compañía pudiera sentir segura y que le inspirase dulces sentimientos. Con excepción de las 4 palabras que cambiaron el día anterior al mediodía, Emily no estuvo a solas con Craig desde que ambos se abrazaron de un modo tan natural y espontáneo en la terraza de Jamaralum, cuando él la besó, o era ella quien lo había besado. Se preguntó si qué hubiera sucedido y qué se hubiera dicho si la llamada para la cena no les hubiese interrumpido. Se preguntó también qué haría él esta noche, qué diría y qué le contestaría a ella.
el afecto constante que le había despertado, convirtiéndola en el objeto de su devoción, en la intimidad de sus ocultas fantasías. De momento la alarmó, pero cuando él la dejaba, aunque fuese por unos momentos, ella se sentía abandonada y desamparada. En su mundo fantástico nunca se había sentido tan cerca de ningún hombre. La necesidad de su compañía y la confianza que él le inspiraba dominaban toda su existencia. Qué sorpresa experimentaría él si lo supiese, porque en su presencia ella se sentía real, percibía la realidad de su presencia retraída, contenida e inarticulada, su carácter solitario, frío e intocable. Bien, ella se esforzaría por ofrecerle esta noche su verdadero ser, si es que existía. Sin darse cuenta, se encontró ante la puerta de la suite y notó que seguía tarareando aquella estúpida cancioncilla. Abrió la puerta utilizando la maciza llave del hotel, dejándola en la mesita del vestíbulo. Colgó pulcramente su abrigo en el armario y luego, entrelazando los dedos sobre su nuca, entre el cabello, se desperezó ante el espejo, observando el corte de su nuevo cardigan de lana, que encontró de su entera satisfacción. Resolvió tomar un baño burbujeante. Se pondría un buen rato en remojo, entregándose a sus divagaciones, y tal vez descabezaría un sueñito antes de vestirse para reunirse con Andreu. Paseó perezosamente por el salón, observando que la doncella había encendido las lámparas afuera y era oscuro, y de pronto, al volverse para contemplar todo el salón, se quedó helada de espanto. En el extremo opuesto, sentada en una butaca como una estatua de granito, estaba Lea Decker. Involuntariamente, Emily se llevó la mano a la boca para contener un grito. El corazón le latía desordenadamente, pues no esperaba que hubiese nadie en aquella habitación, que consideraba exclusivamente suya. Luego cerró los ojos, trató de animarse con un estremecimiento y abriéndolos miró a Lea Decker. Lea permaneció inmóvil. Siento haber asustado, Miss Strana, dijo, pero su voz era extrañamente dura y no tenía ninguna inflexión de disculpa. Emily rió nerviosamente. Qué tonta soy. Es que verá, no esperaba a nadie. Ya sé que esto es una incorrección, añadió Lea. Llamé a la doncella, le dije quién era y le pedí que me dejase entrar para esperarla. Tenía gran necesidad de verla. No quería correr el riesgo de que se me escapase. Emily se sentía confusa ante la conducta de su visitante y su tono agrio. Pensó en Craig. Aquella mujer era su cuñada. Emily dio unos pasos vacilantes hacia Lea. ¿Es que ocurre algo de particular, Miss Decker? ¿Usted qué cree? Dijo Lea con laconismo. En realidad sí, por eso he venido. Creo que más valdría que se sentase, Miss Strand. Usted y yo tenemos que hablar un momento. Lea Decker era completamente dueña de la situación y su voz era tan imperativa, tan familiarmente germánica por su tono autoritario, que tocó las fibras más íntimas de la memoria de Emily y ésta obedeció sin chistar. Se apresuró a sentarse cerca de Lea, sujetando fuerte los brazos de la butaca, desconcertada, en espera de que ella hablase. ¿De qué se trata?, preguntó. Parece usted muy trastornada. Y lo estoy. La voz de Lea era nasal e imperiosa. Tengo motivos para estarlo. Han estado pasando cosas muy feas a mis espaldas y ahora deseo airarlas. No tengo la menor idea de lo que está hablando. Ya la tendrá dentro de un momento. Hoy he almorzado con Martha Norbert. Pronunció esas palabras como si tuviera que significar algo para Emily, pero como no significaban nada para ella, Emily guardó silencio. Martha y yo sostuvimos
una larga conversación sobre mi cuñado, prosiguió Lea, y después hablamos de usted. Emily se quedó sinceramente sorprendida de mí. No sabía que Miss Norbert conociese mi existencia. ¿De qué pueden hablar? Es usted muy lista, Miss Strama, pero yo no me chupo el dedo, y por lo tanto no hace falta que emplee sus artimañas conmigo. El tono de Lea era ofensivo, y Emily se quedó muy sofocada. ¿Quiere explicarme qué significa esto, Miss Decker? Ya se lo explicaré. Como puede ver, llamo a las cosas por su nombre. No me gusta andar por las ramas. Mi cuñado fue a visitar anoche a Miss Norbert a su residencia, con el intento de venderle los derechos de su próxima obra para hacer una película, según me dijo Martha Norbert, y ella no tenía por qué mentirme. Además, conozco las debilidades de mi cuñado mejor que nadie. Andreu se portó de un modo lamentable, se emborrachó, estuvo impertinente y, apelando a la fuerza, trató de seducir a su anfitriona. Es posible que hubiese llegado a forzarla por la violencia, de no haberlo impedido los fieles servidores que llenan su casa. Por último, tuvo que echarlo como a un perro. Emily notó que la sangre afluía a sus mejillas. No creo una sola palabra de esta estúpida historia, y me sorprende que usted la crea y se atreva a repetirla. Todo el mundo conoce la reputación de Martha Norbert. ¿Por qué me cuenta esta absurda historia? Porque está usted metida en ella hasta el cuello, mi querida señorita, y porque yo conozco el carácter de Andrew, que es un irresponsable, y tengo el deber de sacarlo de este enredo. Dirigió una desdeñosa mirada a Emily. Sé todo lo de usted y de Andreu. Me lo contó Martha Norbert, y a ella se lo contó el propio Andreu. Sí, Andreu, su precioso Andreu. Le contó cómo la encontró en la terraza de Jamalum y la besó. Emily se quedó sin habla. Experimentó un dolor atroz en todo el cuerpo. Las acusaciones de Lea ya no podían rechazarse tan fácilmente. Solo ella y Andreu sabían lo que pasó en la terraza. ¿Cómo podía saberlo Lea si Andreu no lo hubiese contado a la actriz sin darse cuenta de que así la humillaba? Y esto no es todo, ni mucho menos, estaba diciendo Lea. Ahora ya lo sé todo. Sé que se ha ido a la cama con Andrew desde el primer día que se conocieron. Lo adiviné cuando le sorprendí a los dos la noche del banquete real, en que él no regresó al hotel hasta la mañana siguiente. Emily sintió un dolor inenarrable en el alma, y la indignación le formó un nudo tan apretado en la garganta que casi se quedó sin habla. Irme a la cama con él, gritó por fin. Esta es una mentira asquerosa, y usted es una inmunda embustera. Usted y esa actriz, las dos, las dos. Lea permaneció imperturbable. Cuando Emily hubo dado rienda suelta a su furor, Lea volvió a hablar con su tranquilo tono de superioridad. Puede negarlo si lo desea. De nada le servirá. Tengo pruebas y voy a repetirle una de ellas, exactamente como Martha Norbert me la contó. Cuando André trató de seducirle anoche y ella se desistió, él empezó a fanfarronear, como hace siempre que bebe demasiado. Voy a repetir las mismas palabras que dijo a Martha Norbert. He hecho lo que debía, y precisamente aquí en Suecia. Me he acostado con una mujer solo para pasarlo bien, y nada más. Así es que no te necesito, Marta. Estas fueron las palabras que pronunció. Esto es lo que dijo a Marta, y ella está dispuesta a jurarlo sobre la Biblia. No me importa lo que él diga o haga, repuso Emily, tratando de evitar que se le quebrase la voz. Pero él no dijo a esa actriz que se había acostado conmigo. Eso no lo dijo. De modo que, ¿cómo se atreve usted a venir aquí y, acaso, tiene deseo de irlo pregonando? Ya le he dicho que yo no me chupo el dedo, ni tampoco Marta. Si en público se porta usted de un modo,
¿Qué no harán los dos en privado? Reconoció que tenía una aventura. Conmigo no, conmigo no. Pretende negar lo que ocurrió en la terraza. Esto es verdad, y nunca le perdonaré que lo haya dicho, nunca. Y lo demás también es verdad. No trate de negarlo, dijo Lea despiadada. Lo sé, y seguiré creyéndolo hasta el día que muera. Es mentira. Ningún hombre me ha puesto jamás las manos encima. Vamos, mujer, que no somos niñas. Usted sí lo es, con sus estúpidas sospechas. Yo no. Si él dijo eso, reconozco que es cierto que nos besamos, pero en cuanto al otro, se debió de referir a cualquier otra mujer con la que tiene relaciones. Una cualquiera, qué sé yo. Se refirió a usted, Emily Stradman. Piense lo que le dé la gana, que a mí no me importa en absoluto, exclamó Emily, poniéndose bruscamente de pie, perdiendo ya su compostura. Ahora salga de aquí, salga de mi habitación. ¿Qué me importa lo que pueda pensar su mente malsana? Lea se levantó despacio, con sus delgados labios plegados en un rictus jubiloso. Sí, ya miré, pero antes aún tiene que oír lo que me trajo aquí. No quiero saberlo. Váyase, pues lo sabrá, y yo voy a decírselo. No le he quitado ojo de encima desde que llegamos, y he visto los manejos que se traía con mi cuñado. Yo soy mujer y comprendo muy bien la psicología de mi propio sexo. Usted le echó el ojo, vio que era un viudo muy apuesto, alto, fascinador, libre, un autor rico y famoso, premio Nobel por añadidura, y pensó, ¿por qué no? Y qué mejor manera de conquistarlo, se dijo, de conquistar a ese viudo, sino la más fácil, la manera que emplean las mujeres astutas para atrapar a los hombres ingenuos, entregándose, dándole sus cuerpos inmorales y desvergonzados. Emily gimió de dolor y vergüenza y rompió en sollozos, con los ojos cerrados y los hombros temblorosos, y así cree haberlo conquistado, pero yo le diré lo que ha conquistado Emily, exclama, tanto si quiere oír la verdad como si no. Voy a decírsela, y si no la cree, puede preguntárselo a él mismo. Usted ha conquistado a un asesino, sí, a un asesino, el hombre que mató a su mujer, a mi hermana, en un momento de embriaguez. No sabía eso, a que no se lo dijo cuando estaban los dos en la cama. Pregúnteselo, pregúnteselo cuando quiera y verá lo que dice. Él mató a Hart, y esto no es todo. Vive como un cerdo, es un cerdo, está alcoholizado, bebe de la mañana a la noche. Es algo repugnante. Se emborracha todos los días, incluso los domingos. Bebe hasta que cae tendido. Y en cuanto a eso de que es escritor, permita que me ría, es un camelo. Él es un farsante. Y en Millersdam lo sabe todo el mundo. Pero en Estocolmo no lo sabe. Y a buen seguro que Andrés no va a decírselo. Lleva ya 3 años sin escribir una sola palabra, ni la escribirá. Además, está sin blanca. No tiene más que hipotecas y deudas, y cuando le hayan pagado con el dinero del premio, volverá a ser pobre y a ver de nuevo. Y además, es un sátiro, un verdadero sátiro. Pregúntele sobre mí, sobre Lea Decker. Pregúntele qué hacíamos los dos desnudos en su cama, y a ver si aún tiene el descaro de negárselo. Emily se desplomó sobre la butaca y se hundió en ella, ocultando la cara entre las manos, con el cuerpo sacudido por sollozos. Lea la contempló sin la menor compasión y se acercó con paso furtivo a ella. ¿Quieres saber por qué le cuento todo esto?, le dijo. Voy a decírselo, porque yo soy todo cuanto él tiene, y él es todo cuanto tengo yo. Porque aunque sé que mató a mi hermana, aunque es un borracho sin remedio, aunque no trabaje desde hace años, aunque sé que todas las noches, desde que está en Estocolmo, se va de jarana, sigue aún bajo mi tutela, y yo tengo que velar por él. Yo soy responsable de lo que le ocurra, y he consagrado los 3 últimos años de mi vida a este perdulario, y le consagraré el resto de mis días si es preciso, porque así lo hubiera querido mi hermana,
a la que tanto quise en vida y sigo queriendo después de muerta. Cuando se case, tendrá que ser conmigo, y cuando lo tenga, si es que lo tengo, consumaré el sacrificio pensando en mi pobre hermana, pero no voy a permitir, y menos ahora que ha conseguido ser alguien, aunque no vuelva a hacer nada de valía en su vida, no voy a permitir que se arroje a los brazos de una extranjera, de una mujerzuela nazi. Se inclinó sobre Emil para gritarle al oído: «Me oye, para llevárselo, tendrá que pasar sobre mi cadáver». Emily se volvió lentamente, desgreñada, con los ojos apagados, las mejillas bañadas en llanto, jadeando ansiosamente, y por último dijo con voz ahogada: «No le quiero a él, ni a nadie, por favor, déjeme sola, por favor, por favor». Lea Decker se irguió satisfecha. Podía irse ya, pues su obra estaba realizada. Cuando Andrew Cray, vestido para la cena, exultando al pensar en la velada que le esperaba, se presentó ante la puerta de la suite de Stratman, pasaban de las 7, pocos minutos. Llamó con los nudillos, esperando oír los rápidos pasos de Emily, pero en lugar de ello, la puerta se abrió inmediatamente y apareció Max Stratman, abrochándose su grueso gabán con la mano libre. «Ach, Mr. Cray». En la voz de Stratman no había cordialidad ni hostilidad, solo tristeza, como si desde la noche anterior hubiese envejecido considerablemente. No invitó a Cray a pasar, lo cual sorprendió al escritor, pero lo consideró como un descuido debido a que el sabio se hallaba concentrado en sus propios problemas. Cray cruzó el umbral. Stratman rulló su mirada mientras se metía la bufanda de lana bajo el cuello del gabán. «Debería haberle telefoneado», murmuró. «Emily me pidió que lo hiciese. No puede ir a cenar con usted». «¿Por qué? ¿Qué le pasa?» «Desde que he vuelto está tumbada sobre la cama, con la habitación a oscuras. Dice que tiene jaqueca y que quiere descansar. No me gusta su aspecto, pero no tiene fiebre». Perplejo, Cray se rascó la frente. «Qué raro. ¿Puedo verla? Ella no querrá recibirle». «¿Qué ha pasado, Mr. Cray? ¿Se han peleado?» «Por supuesto que no. No lo he visto en todo el día». Stratman se encogió de hombros, como si considerara insoluble aquel misterio. «En este caso, renuncio a entenderlo. No quiere que llame a un médico, aunque no creo que verdaderamente lo necesite. Ni siquiera desea que le haga compañía. Vete a cenar, tío Max. Quiero estar sola», me ha dicho. «Así es que me voy a cenar y la dejo sola». «Me gustaría saber lo que le pasa», dijo Cray. «De todos modos, entraré a verla. Oficialmente está prohibido el paso. Pero si extraoficialmente alguien entra a verla, ¿qué voy a hacer yo? Miraré hacia el otro lado. Le deseo éxito, Mr. Cray, pero procure no empeorar su estado». «¿Por qué tendré que hacerlo? Esté tranquilo, puede confiar en mí». Esperó que Max Stratman se hubiese ido. Trató entonces de imaginarse qué podía haber pasado y no halló ninguna explicación. Entró en el saloncito, tiró el sombrero sobre el sofá, se despojó rápidamente del gabán, dejándolo sobre una silla, y abrió la puerta del dormitorio. Esperaba encontrarse con una oscuridad completa, pero no era así. La lamparilla de la mesita de noche, que esparcía una débil luz amarillenta, solo permitía ver una porción del lecho, el hombro y un brazo de Emily. La joven tenía el cuerpo en la sombra, y cuando Cray se acercó a los pies de la cama, vio que ella se hallaba reclinada contra un almohadón. Estaba totalmente vestida, con excepción de las zapatillas, que se había quitado. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y las piernas también cruzadas. Parecía contemplar fijamente un punto determinado de la pared opuesta, y sus ojos no se volvieron a Cray cuando éste entró en su campo visual,
parecía no notar su presencia. Él examinó su cara delicada, que parecía la de una frágil muñeca de porcelana. Rota por accidente y recién reparada. Emily dijo. Ella no le miró ni le contestó. Tu tío me ha dicho que no te encontrabas bien y que no podías ir a cenar conmigo. Ya te oigo, dijo ella con voz apagada, pero aún como si no lo viese. Dijo que no quería recibirme. Si no estás enferma, ¿a qué se debe esta actitud? ¿Ha sucedido algo? Ella movió un poco la cabeza, revelando por primera vez que se percataba de su presencia. Estoy demasiado cansada para hablar contigo. Quizá otro día. Prefiero estar sola. A Cray no le gustó el tono opaco y dolido de su voz. No pienso dejarte, Emily, al saber lo que te pasa. Sin contestar, ella apartó la cara, volviéndola hacia la pared. Inmediatamente él comprendió que se trataba de algo muy grave. Procurando no hacer ruido, dio la vuelta a la cama y sentó en un extremo de la misma. ¿Qué te pasa, Emily? ¿Estás así por algo que yo he hecho o que he dejado de hacer? ¿Qué es? Estoy completamente confundido. Vete. Pero Emily, ¿qué te pasa? Ya que te empeñas en saberlo, le dijo, volviendo la cara hacia él. Te lo diré y después vete. Tras una pausa dijo, tu cuñada estuvo aquí esta tarde. Él no trató de ocultar su desconcierto. Le estuvo aquí, vino, me embistió como un picador y se fue. Dijo que tú y yo estábamos liados, que yo te perseguía y que ella como hermana de tu esposa martirizada no podía consentirlo. Dijo que no nos teníamos que ver más y sus argumentos me convencieron. Eso es todo. Ya no tengo más fuerzas. Estoy agotada. No puedo discutirlo nuevamente contigo. Es demasiado asqueroso y lo único que quiero es que te vayas. Aquel acontecimiento imprevisto lo pilló desprevenido, pero conservó la serenidad. Era lógico y previsible que Lea diese aquel paso. Debería haberlo supuesto de la noche en que hizo a Emily blanco de sus iras. Sin embargo, hasta dónde había llegado, qué había podido decirle, trató de imaginarse la escena que debía de haberse desarrollado ahí y estremeció. Lily y Emily, el gato y el canario. Emily, lamento profundamente que tuvieras que pasar por esto, pero en bien de los dos, debo saber lo que te ha dicho Lea. ¿Y eso qué importa? Ahora ya no significa nada. Tal vez para ti, pero para mí lo significa todo. Quiero saberlo. Vale más que no te lo diga. Emily, por el amor de Dios, que este no es momento para andarnos con distingos, para evitar herir tus tiernos sentimientos o los míos. Yo estoy tan trastornado como tú. Quiero saber la verdad. Tengo que saberla. Muy bien, pues la sabrás. Pero te repito que a mí todo eso no me importa nada. No quiero lucha, no quiero pelea, no quiero más emociones. Solo deseo pagar el precio que tú me exiges para verme libre de tu presencia. Haciendo de tripas corazón, se volvió a medias hacia él. Cuando entré en la suite, encontré aquí a tu cuñada. Acaba de almorzar con Marta Norbert. Crane asintió con vigor. Aquel almuerzo le inspiraba serios temores en cuanto a sus consecuencias, y a la vista se habían reunido dos mujeres desdeñadas para almorzar juntas. Se había producido la explosión y la inevitable lluvia radiactiva que asoló toda la periferia. A la Norbert le contó un montón de cosas sobre ti, añadió Emily. En primer lugar dijo que anoche tú estuviste con ella en su casa, cierto o falso, o aunque no me importa en absoluto. Cierto, repuso Craig, fui a su casa. Tú estabas borracho y trataste de seducir a la Norbert. Completamente falso. Estaba tan serio como ahora. No toqué con mis manos
pecadoras a su majestad. ¿Quieres saber la verdad? No te molestes. Fue ella quien trató de seducirme, por increíble que parezca, ofreciéndome su persona como parte de un contrato según el cual yo debería escribir mi próxima obra de acuerdo con sus especificaciones. Yo me negué y ahora intenta vengarse. Hizo una pausa. Esto es todo, Emily. No es ni siquiera el prólogo. Jesús, ¿qué hay más? Debo decirlo verdaderamente, por supuesto. Trataré de ser breve, porque esto me da asco. Lea Decker dijo que tú mataste a tu mujer. Él ya se temía esto. ¿Qué puede decir? Sí y no, contestó. Había bebido un poco. Conducía yo el coche y no sé qué pasó. Desde el punto de vista jurídico, yo no maté a Hart, pero según determinadas normas morales, y Lee es la moralidad en persona, yo soy responsable porque conducí embriagado. Sí, dijo que eres un alcohólico impenitente. He estado bebiendo durante 3 años, es cierto, pero desde que vine aquí y has dejado de escribir, te has abandonado totalmente y suerte tienes de tu cuñada que te cuida. Sí, hasta cierto punto esto es cierto, pero voy a escribir de nuevo. Me siento otro hombre si puedo contar con tu... Emily le interrumpió. Y estuviste en la cama con ella, los dos desnudos. Cray lanzó un gemido. Así era como se presentaban las cosas ante el tribunal, las pruebas amañadas, las medias verdades, la visión parcial de las cosas. Y estuviste en la cama con ella. Cray lanzó un gemido. Así era como se presentaban las cosas ante el tribunal, las pruebas amañadas, las medias verdades, la visión parcial de las cosas. Lee dijo eso. Desde luego, produce muy mal efecto dicho así. Pero ¿es cierto o no es cierto? Es cierto, pero es mentira. Una verdad puede ser también una mentira. Es cierto que estuvimos los dos desnudos en la cama. Sí, es cierto. Entonces, espera. Pero quien lo preparó todo fue ella. Estaba celosa de ti y creyó que así podría retenerme. Y cuando me fui a la cama, la encontré ahí. Pero yo no quiero saberlo. No me importa. El tono contenido y uniforme de la voz de Emily, su falta de emoción, hicieron sospechar a Cray la intensidad de su furia interior. Debía hacerlo posible por razonar con ella. Emily, ¿no ves que todo esto ha sido tramado por dos mujeres despechadas y egoístas? Yo no valgo tanto como para que se tramen esas intrigas a mi alrededor, pero así es, por desgracia. Y mira lo que te han hecho, sin analizar los motivos de Lea. Te tragas todo cuando esa te cuenta. Así, dijo Emily, perdiendo por primera vez los estribos. Entonces, tal vez aún tendrás el descaro de negar que solo querías divertirte conmigo, exhibiéndome durante tus borracheras, como una más de tus conquistas. ¿Cómo podía saber Lea Decker que estuvimos besándonos en la terraza de Jamaralún? También se refirió a eso. Se lo dijo la Norbert. Dijo que tú te jactaste en su presencia de haberme besado. Entonces él lo comprendió. Condenada mujerzuela. ¿Sabes cómo lo averiguó la Norbert? En realidad se dedicó a pincharme con ello. Lo sabía por ese sapo que anda sobre 2 patas y se llama Ragnar Jamaralún. Tiene su casa abarrotada por dentro y por fuera de micrófonos ocultos para captar las conversaciones de los hombres de negocios que invita a su finca, y así lo sabe todo. Si no me crees, pregúntaselo a la doctora Denise Marcel. Hoy mismo almorcé con ella para prevenirla. Esto no me interesa nada, dijo Emily. No me interesa esto ni aquello, sino solamente una cosa. Por primera vez, sus ocultas emociones empezaban a mostrarse en su rostro, y ella lo volvió, para proseguir en voz baja.
casi imperceptible. No puedo soportar que me hayas tomado el pelo públicamente. Me avergüenza pensar que me he portado como una niña. Tal vez esto le podía haber pasado a cualquiera, pero yo caí más fácilmente porque siempre había estado en guardia y cuando dejé de estarlo, me confié por completo. Me encontré inerme y desvalida, y ahora tengo que avergonzarme de ello. Sin embargo, aún me cuesta entenderlo. Tú eras un hombre atento, bondadoso, amable, irreprochable e interesante. El primer hombre que he deseado que me abrazara y me besara, y me dejé engañar porque pensé que su voz se apagó. ¿Qué pensás, Emily? Preguntó él con voz suave. Que yo podía quererte. Te quiero, Emily. Estoy enamorado de ti. No, no sigas de nuevo por ese camino. Solo quiero que me digas la verdad sobre una cosa. Ya sé que hago mal en pedírtelo, pero no puedo evitarlo, porque ahora es lo único que me importa. Lo demás no me importa, pero esto sí. Mientras estabas conmigo, durante todo el tiempo que me acompañaste, tenías relaciones con otra mujer. Cray sintió una opresión en el pecho. Ya había salido lo que temía. ¿Qué podía hacer? Pero Emily prosiguió. Marta Norbert contó a tu cuñada que te habías jactado de ello. No recuerdo cuáles fueron las palabras exactas que citó, pero dijo algo así como que te portabas como un hombre en Suecia, que hacías el amor a una chica o una mujer todas las noches o algo así. Lea no lo comprendió bien y se imaginó que yo era esa mujer. Yo lo negué, pero ella no lo creyó, aunque ahora eso no me importa. Lo que sí me importaba, ¿cómo lo diré? No me hubiera importado que fuese con mujeres del arroyo, pero si hacías el amor a otra, haciéndome creer al propio tiempo que estabas interesado en mí, dándome motivos para confiar en ti, tener fe en tus palabras y hacer que me sintiese orgullosa de mí. Si haces eso, nunca podré olvidar la humillación ni perdonártelo. Y he permitido que te quedases porque querías saber la verdad. Sé sincero por una vez, es lo último que me merezco. ¿Es verdad lo que dijiste a Marta Lorbeck? ¿Es verdad que hiciste el amor a otra mujer mientras te veías conmigo? Lo miró con aprensión. ¿Es verdad? Sí, Emily, es verdad. El aliento que ella contenía desde hace un rato se escapó en un breve suspiro. Cerró los ojos por un momento. Hablaba con el tono de una mujer que acabase de enterrar al ser amado. Muy bien, dijo, muy bien, y agregó, al menos eres sincero. Creo que la sinceridad es la última virtud que te queda. Me queda otra, mi amor por ti, Emily. Ella se colocó de súbito bajo la luz amarillenta que hizo brillar sus negros cabellos y centellar sus ojos verdes. No digas esto más. Aborrezco la falsedad. ¿Cómo puedes decir que me amas y cómo quieres que te crea? ¿Cómo puedes fingir estar enamorado de una mujer y unas horas antes o después da lo mismo? Haz el amor con otra. ¿Qué clase de persona eres? Emily, trata de comprender. No quiero comprender esta clase de perfidias. Escúchame, por favor, Emily. Tengo derecho a exponer mi versión de los hechos. Tú admites la versión de Lee, desfavorable para mí, y ahora te pido únicamente que escuches la mía. Ordenó sus ideas y luego habló con tono franco y apremiante. Durante el viaje a Estocolmo, no, primero fue en Copenhague, durante una visita a la ciudad y después en el ferry de Malmö. Conocí a una linda joven sueca, una muchacha buena y decente, tan buena como tú y más decente que yo, pero con unos principios morales algo distinto a los nuestros. No supo quién era yo, ni siquiera lo sabe actualmente. Yo hablé con ella, bebimos juntos, sostuvimos una agradable conversación y ahí terminó todo. Luego, durante la noche del banquete en el Palacio Real, ¿te acuerdas? Es que yo me embriagué y tú, como era de esperar, me rechazaste. Pues bien, después de ese banquete me encontré triste y acongojado, lleno de lástima por mí mismo. Supongo que Lee ya te ha dicho cómo estaba en Milsdam.
los años que siguieron a la muerte de Hart, y por lo tanto esta vez también me dio una borrachera triste y me sentí lleno de remordimientos, solitario y abandonado, y deseaba que alguien me consolase y me hiciese ver que aún seguía siendo un ser humano. Entonces, desde el fondo de mi abatimiento, pensé en Lili, no en el amor que ella podía ofrecerme, porque ni ánimos para eso sentía. Pensé en el cariño que podía ofrecerme una mujer, el que no pensaba desde hacía años, y entonces de pronto lo necesité. Y pensé en Lili, ahí se llama, Lili Heskins, y siguiendo mi primer impulso fui a su casa, y sin pronunciar palabra, sin preguntarme nada, sin la más leve vacilación, ella me hizo entrar, a pesar de que yo era un extraño, un forastero, un don nadie, por lo que a ella se refería. Me acostó para que durmiese la mona. Cuando por la mañana me desperté, traté de irme sin molestarla, pero ella no me lo permitió, y lo que ocurrió entonces ocurrió de la forma más natural. No quiero escuchar tus asquerosas aventuras amorosas, dijo Emily con actitud. Esto no fue una aventura ni una conquista. Yo tenía necesidad de cariño y ella me ofreció su bondad y su afecto. No sé lo que ella pensaba, si es que pensaba algo. Tal vez intuyó mi vacío interior, mi desánimo. Me vio abatido por la vida y agotado por tantos años de abandono. Y con su amor me infundió un nuevo deseo de vivir cuando existe otra alma en la tierra, aunque solo sea una sola, que crea en nuestro valor, la vida vuelve a ser posible. Cuando aquella mañana me fui de su casa, no pensaba volver a verla, pero antes de lo que esperaba, volví a tener necesidad de ella. Después de otra noche, muy mala, que pasé bebiendo copiosamente con un famoso escritor sueco, que me reveló algunas informaciones confidenciales acerca de mi premio y del por qué me lo dieron. Reflexionó un momento y luego prosiguió, sin importar ya nada. Poseía pruebas de que no me dieron el premio por mi valía intrínseca, sino para utilizarme como peón político, teniendo en cuenta que mi novela más conocida es anticomunista. Al hallarme yo tan desanimado, esta noticia me hizo polvo. Sentí deseo de estar contigo, pero temí la impresión que pudiera causar en tu frágil sensibilidad. Entonces fui a casa de Lily porque ya había estado ahí y estaba convencido de que ella no me fallaría. Y así fue en efecto. Y ahí tienes toda la verdad sobre esta gran conquista que la Norbert, con sus hirientes pullas, me obligó a revelarle. Me mataría por haber sido tan estúpido y habérselo contado, pero por otra parte es necesario. En cuanto a Lee, todo lo que te dijo es cierto. Siento afecto por ella, respeto y afecto. ¿Por qué no ha de sentirlos? Pero lo que siento por ti, Emily, es amor. Por favor, no sigas. Los hombres saben que estas contradicciones son posibles. Por un lado, yo puedo aceptar la simpatía y la ternura de una joven y su amor físico, y por otro, al mismo tiempo entregar mi corazón a una mujer que me parecía inaccesible. Se interrumpió para añadir, esta es mi explicación. No puedo añadir nada. Si no quieres entenderla, es inútil que siga. Emily tenía de nuevo la vista fija en la pared opuesta. Durante algunos segundos permaneció callada y por último habló sin mirar a Craig. Desearía tener tal comprensión, pero no la tengo. No comprendo estas cosas en los demás hombres y menos en ti. Tal vez para un juez neutral tú tengas razón y yo esté equivocada, pero yo soy así y tengo que cargar con mis emociones y esperanzas. Hizo una pausa y sigo hablando después con creciente intensidad. No puedo soportar tu compañía, ni verte ni que me toques, después de saber que durante días me has tratado como una media mujer digna de compasión, aunque es posible que lo sea. Mientras tú me cortejabas, si es que lo hacías sin empeñarte mucho en ello, pues sabías que por la noche todo tu ser poseería y disfrutaría plenamente a una mujer entera. No puedo hallar las palabras adecuadas. Estoy demasiado nerviosa, pero con esto
tiene que bastarte, aunque no puedes expresarte bien cuáles son mis verdaderos sentimientos. Entonces volvió la cabeza hacia él. Dices que me quieres. No sé cómo es posible, y tampoco sé lo que significa la palabra amor para ti, pero sé muy bien lo que significa para mí, algo muy distinto. Pero si te queda cierta, digamos, consideración para mí, entonces lo mejor que puedas hacer es dejarme en paz. Sus tristes ojos verdes se llenaron de lágrimas y él sintió un repentino impulso de abrazarla o de zarandearla o de hacer el amor, pero no pudo hacer nada. Vete, le dijo ella, vete con tu amiga sueca y que ella atienda a tus necesidades. Haceos el amor hasta saciaros, pero no vuelvas junto a mí, ni ahora ni nunca. Volvió bruscamente la cabeza y ocultó la cara en la almohada. Cray se levantó del borde de la cama y se dirigió con paso cansino hacia la puerta, arrastrando los pies por la alfombra. Salió al saloncito, tomó su sombrero y su gabán, con lentísimos movimientos, esperando contra toda esperanza que ella demostrase la inconsecuencia de todas las mujeres, como hizo Hart en una ocasión, y lo llamase para decirle que ella también lo amaba. Pero ninguna voz lo llamó desde el dormitorio. Cray se dirigió a la entrada, salió al corredor del hotel y cerró suavemente la puerta. Se sentía completamente desorganizado. No le apetecía la cena, había perdido el apetito. Tampoco deseaba regresar a sus habitaciones, donde seguramente Lea estaba al acecho, esperando su explosión de cólera y saboreando una nueva oportunidad de recordarle la deuda que había contraído con ella. Únicamente deseaba olvidar. Se dirigió al ascensor y bajó al bar del hotel. Bueno, aquí concluimos la charla que le doy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.